Vamos a Job 19, 25 y 26. El joven Job, bueno, no era joven. 19, 25 y 26. Dice la palabra del Señor: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta piel, en mi carne he de ver a Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu, gracias por tenernos aquí dispuestos de nuestros corazones y nuestras mentes a recibir de ti. Háblanos, Señor, enséñanos, Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y que nuestros espíritus sean perceptibles a tu voz, oh Dios. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Ese mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice: por en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día estará sobre la tierra. De hecho, está hablando proféticamente. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Nueva versión internacional dice: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. ¿Qué está diciendo aquí Job? Que no importa lo que pase, tiene un Redentor que está vivo, que se va a levantar y que él lo podrá ver con sus ojos. Todos conocemos la historia de Job. Digo, sabemos que hay un libro que se llama Job, que está más o menos a la mitad, un poquito antes de Salmos. Pero es un libro que nos muestra la perseverancia en medio del sufrimiento. Y tú dices, oye, pero eso de sufrimiento, yo creo que nadie piensa en sufrir, ¿no? En nada. No, uno no piensa sufrir en la familia, uno no piensa sufrir en pareja, uno no piensa en sufrir si va, no sé, al centro, nadie piensa sufrir en su trabajo, nadie piensa sufrir con sus hijos o con sus padres, pero la realidad es que el sufrimiento es parte inherente al ser humano. Pero en Job podemos ver que Dios tiene control de todas las cosas. Todos los acontecimientos que vivimos son usados para cumplir su buen propósito, y de eso vamos a platicar ahorita. En Job vas a encontrar un aliento para todos aquellos que sufren a confiar en la bondad del Señor. Satanás no tiene ningún poder eterno sobre la vida de un creyente de fe. Te estoy hablando un poquito de algunas ideas que vienen en Job. Dios permite que Satanás ponga a prueba a los fieles a través del sufrimiento, pero esto no es que venga de intención o de libertad de Satanás de hacerlo porque quiere o se le antoja, ¿no? Dios utiliza el sufrimiento para depurar o perfeccionar el carácter del creyente. El sufrimiento es que hay dos formas de verlo. El sufrimiento que sufrimos como cristianos, como hijos de Dios, cuando conocemos al Padre, entendemos que hay un propósito. El sufrimiento del mundo, para ellos es algo malo, ¿no? De hecho, debemos entender esto. El sufrimiento para el Hijo de Dios es una bondad del Señor porque está tratando con nosotros, pero para el inconverso, el impío, es la consecuencia de sus actos pecaminosos. A ver, ¿ustedes creen que alguien en el mundo sin Cristo, un sufrimiento lo edifique? No, de hecho, comúnmente ellos se quejan, ¿no? O reniegan de Dios, o el clásico, ¿por qué a mí? Si yo siendo tan bueno, ¿por qué a mí? ¿No? Y es más, hasta el que no cree en Dios, en ese contexto, cree en Dios y le reclama, si eres Dios, ¿por qué a mí? ¿No? O sea, qué ilógico, ¿no? Nunca creen, pero cuando les pasa algo malo, entonces se creen, ¿no? Y creen para reclamarle. Job no hizo esto.
Job no cayó en ese contexto. Jesús en Job, el Señor Jesús manifestado en Job, Él es el Redentor. Leíamos, ahorita les decía que el pasaje que leímos de Job 19:25 está hablando en una parte profética, porque al decir el Redentor, ¿de quién está hablando? De Jesús. Yo sé que tengo un Redentor que está vivo y está hablando de alguien que no ha visto. ¿Por qué tendría que reiterar que es un Redentor que está vivo si aún no conocía la obra del Señor Jesucristo que habría de morir? Y nuestra fe está basada en una promesa verdadera. Esto es, que Él está vivo. Si Él se hubiera quedado muerto, ¿hubiéramos tenido salvación nosotros? No. ¿No? El cumplimiento de nuestra salvación y nuestra redención viene de esto, de su muerte y su resurrección. Si no hubiera una con la otra, sería una obra incompleta. Porque Satanás podría decir, ya ven, yo lo tengo controlado bajo mis pies porque está muerto, él no resucitó. De hecho, él vino a transgredir la muerte, a través de la vida. Y eso es lo que nosotros nos da confianza y fe. De hecho, en la iglesia primitiva hubo una corriente, una falsa doctrina, en la cual se dejaba entrever que Jesús no había resucitado. Que inclusive Pablo dice, si esto fuera cierto, en vano es nuestra fe. Porque nuestra fe está fundamentada sobre alguien que vino a ser diferente a cualquier religión, alguien que vino a hacer algo que nadie ha hecho, que es resucitar de los muertos. Mahoma está muerto, está en su tumba. Buda, pues está en su tumba, ¿no? Y cualquier otro está en tumba. Jesús es el único que se ha levantado. Y Job recibió una revelación sobre algo futuro que él no va a ver. Y dice, aunque mi piel literalmente que me muera, mis ojos verán al Señor. Y está hablando de la redención divina, de la redención eterna, de la vida eterna que tendremos, que podremos morir a lo físico, pero espiritualmente seguimos vivos en Él. Jesús es el que nos redime y sostiene en la aflicción. Job no habla de una reputación, Job nos habla de una reputación de integridad. Job es conocido porque fue alguien que sufrió, pero soportó. De hecho, una traducción de redentor un sinónimo es defensor. Ahora, ¿y por qué defensor? Ahorita vamos a ver cómo vamos a estudiar o entender Job, conociendo el libro de Job, entendiendo a Job. Para empezar, el nombre. ¿Saben qué significa Job? ¿Una idea? ¿No? ¿Algo de referente a Dios? No. Recordemos que en la Biblia mucho del nombre de la persona tiene que ver con su propósito de vida. Job significa, que viene del hebreo Iyob, es aquel que soporta penalidades o el que llora. Vaya nombrecito, ¿no? Qué bueno que no me pusieron Job. Pobre del doctor Job, ¿no? Sí. Dice la palabra que vivía en la tierra de Uz. Uz, según los estudiosos, está en la frontera con Arabia. Esto es hacia el sur, viendo el mapa de Israel de frente, hacia el sur, como hacia el monte Sinaí, ¿no? Hacia esa zona. Y de ahí es donde estaba Uz, que es donde vivía. Y de hecho era un lugar de gentiles, no era una parte de la tierra prometida, sino era antes. ¿Dónde se ubica Job? Job se ubica en la época patriarcal. De hecho, ¿por qué se deduce eso? Por algunas características. Una moneda que se menciona por ahí es una moneda muy antigua. Su forma de vida, que era el hombre rico de vida nómada, que contaba su riqueza no en oro, sino en ganado. Ajá. Cuando decían, ¿tú qué tienes, Job? Pues tengo 5,000 ovejas,
10,000 vacas, 5 asnos. Esa era la riqueza. Era como se medía, no se medía por millones de pesos, ¿no? Tú dices, ¿cuánto tienes? 1,000,000 de pesos. Ah, no, pues sí fluye, ¿no? En aquel tiempo no se medía así. En aquel tiempo, entre más ganado tenías y más siervos tenías, era tu potencial, tu... Ajá. Y no era qué tarjeta traes, sino en qué mula vienes, ¿no? Él actuaba como cabeza de familia y esto era como un sacerdote. No hace referencias ni a Israel, ni a la ley de Moisés, ni al sacerdocio levítico. Eso sugiere que fue antes de esto, entonces por la época de Abraham. De hecho, hay una posibilidad, no está, no es una ley, o no es que se diga con certeza, hay una posibilidad que él sea descendiente de Sem. Vamos a 1 de Crónicas 1, 17, 22. Y eso nada más para dar contexto. 1 de Crónicas 1, 17, 22. Ahora que estamos leyendo Crónicas, a mi mamá le encantó los primeros capítulos de Crónicas porque pura genealogía, puros nombres. Si ves por ahí en el capítulo, en el versículo 17 dice descendientes de Sem, ¿no? Creo, si no mal. Entonces dice, hijos de Sem, Elam, Asur, Arphaxad, Lud, Aram, Uz, Hul, Geter y Mesac. ¿Ves que ahí hay una persona que se llama Uz? Casualmente, ¿no? Alguna de la gente se posicionaba. Pues está Siquem. Siquem era un noble que vivía en ese lugar, ¿no? Y por ahí si lees, dice, verso 19, y a Eber nacieron 2 hijos, el nombre de uno fue Peleg, por cuando en sus días fue dividida la tierra. ¿Sabes a qué momento está refiriendo ahí? En la Torre de Babel. Cuando toda la gente tuvo que ser dispersada a causa de que Dios les cambió el lenguaje. De ahí nació el chino, de ahí nació el japonés, de ahí nació los dialectos africanos, de ahí nació el maya. Dice la palabra que entre los que se pueden entender, pues tú y yo nos entendemos, pues nosotros vamos juntos. Aquellos que hablan como ruso no les entiendo, ¿no? Continuando que ahí dice, y el nombre de su hermano fue Joctán. Joctán engendró a Almodad, Selef, Hazer, Mabet y Gera. A Doram también a Usal, Dikrar, Ebal, Abimael, Sebar, Ofir, Abilab y Jobab, todos hijos de Joctán. Ese Jobab, hay una posibilidad que sea Job. Los estudiosos hebreos dicen que Jobab y Job, la etimología del nombre y la pronunciación pueden ser la misma. Entonces, por ahí se puede entender. No hay evidencias directas, pero sí hay evidencias indirectas. Costumbres patriarcales documentadas arqueológicamente. O sea, cosas que describe Job, arqueológicamente se han descubierto que así vivían. Segundo, nombres personales similares en tablillas antiguas. O sea que ya ves que tiene 4 amigos, que no me grabé sus nombres. Bueno, esos nombres sí son de la época. Descripción de fauna y minerales coincide con la zona de Edom y Arabia. Si él habla de algunos metales y algunas piedras y fauna, es de la región. Y tradiciones antiguas no judías que conocían la figura de Job. Fíjate, no hay evidencia en los judíos como tal, pero en otras culturas de la región sí hay evidencias o historia de Job. Y no es una leyenda como aquí de la Llorona. Nadie la ha visto. Ajá. Pero es una leyenda de aquí. Más o menos en ese contexto de la figura de Job, ¿no? Por ejemplo, nosotros no sabemos o no tenemos evidencia
que aquí haya vivido Moctezuma. Hay evidencia, ¿no? Y por ahí, si tú vas a los chichimecas o a los tlaxcaltecas que se juntaron con los españoles, estudias a los tlaxcaltecas y hay en sus escritos que conocían al gobernador de Tenochtitlan y que se llamaba Moctezuma. ¿Mm? Entonces, así es la evidencia de Job en aquel tiempo. Y hay pasajes en que se mencionan a Job. Vamos a Ezequiel 14, del 2 al 22. Aquí rápido con esta introducción, digamos, para llegar a estudiar a Job. En Ezequiel 14, 12 al 20, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, está hablando Ezequiel, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrante el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella esos tres varones, Noé, Daniel, ¿y qué dice? Y Job, ellos por su justicia liberarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Ezequiel sabía de Job. Y fíjate que hay tres personajes describe, ¿eh? Ezequiel era contemporáneo de Daniel. O sea, sí conocía a Daniel. Y sabía seguramente ya de las historias de Daniel, que él no se contaminó y que se mantuvo justo, ¿no? Sin contaminarse de la comida de Nabucodonosor. El otro es Noé. ¿Quién era Noé? ¿No? O sea, el único justo que había sobre la tierra, por el cual el Señor hizo que después del diluvio siguiera la descendencia humana. O sea, estaría casi al nivel de un Adán, ¿no? Porque realmente después del diluvio vino a ser como nuevamente el comienzo de la humanidad. Y menciona a Job. Y cerrando esto, vamos a Santiago 5:11. Fíjate, Santiago hablando de un tema y saca a relucir a Job. Dice Santiago 5:11: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. O sea, si tú sufres, eres bienaventurado. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. O sea, ya no te puedo hablar más del contexto de Job, porque ya vimos que Job sí existió, hay evidencia, dónde se ubica, por qué lo ubicamos ahí, y cómo el testimonio de su vida lo pone a una altura de Noé y Daniel, diciendo, mira, ¿y qué es lo que le estaba diciendo el Señor Ezequiel? Mira, si los hombres se rebelan contra de mí, mira, les voy a traer mi justicia, no porque Dios quiera hacer mal, sino porque si tú robas, pues no te lo puedo dejar pasar por alto, ¿no? Tengo que hacer justicia. Y dice, y si ellos tres se levantaran en medio de todos, todos serían condenados menos ellos tres, porque ellos tres, su testimonio los libra de juicio. Pero mientras son los demás, decía el coreano, ¿no? Copela o cuello, ¿no? Literalmente. Y Santiago le hace esa referencia. Era conocida la historia de Job por el sufrimiento que pasó y la fidelidad mostrada del Señor. Ahora sí entremos a estudiar la vida de Job. De hecho, Job es un libro no muy sencillo en lectura en cuanto a la Reina Valera. Tiene un lenguaje un tanto complicado, pero si tú lo lees en una traducción viviente, una nueva versión internacional, la lectura se hace mucho más ligera y comprensible. Pero, empezando por Job número 1:1, nos habla que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y sabes quién tiene otra descripción así? Enoc. Y Enoc, ¿sabes quién fue Enoc? Fue alguien,
hombre perfecto, temeroso de Dios, se apartó del mal, que él no vio muerte, sino que caminó con Dios, dice, literalmente fue arrebatado. Y esa misma descripción hace de Noé, y alguien que fue arrebatado de esa manera fue Elías. Entonces, los estudiosos de la palabra deja entrever que Enoc, por caminar en tal manera en santidad delante de Dios, Dios dijo, vente conmigo, hijo. Sí, literalmente, vamos al jardín, y terminaron en eternidad. Temeroso de Dios, y en la semana platicaba con mis papás esto, la sabiduría es el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Eclesiastés 7:18 en la versión Vulgata dice, quien teme a Dios no descuida nada. Y eso me llamó mucho la atención porque ¿cuántas personas hay que se dicen sabias y descuidan todas las cosas? No tienen un orden, les preguntas, oye, ¿dónde está eso? No sé, por aquí lo dejé, y levantan todas las cosas. Y es muy notorio. Y recordaba mucho, lo voy a permitir, algo que me platicaste de tu mami, pero Alma tan conocía a su mamá que ella sabe cómo tenía su mamá acomodada todas sus cosas. Y seguramente decías, oye mamá, ¿dónde está tu en tal lugar? ¿No? En la segunda puerta del lado izquierdo, al abajo, etcétera. Hace rato, platicando con mi abuelo, nos contaba algo muy semejante, que su esposa, que se iban al tianguis a vender, su esposa le decía, mira, tú ayúdame nomás a bajar las cosas. Yo, porque dice el abuelo que ella sabía cómo acomodaba todas las cosas, no era descuidada. ¿Cómo te das cuenta también de una persona que es cuidadosa? Pues cómo tiene su casa, con su apariencia, etcétera. Cómo tiene en control todas las cosas. Es más, se demuestra también en que es ordenada hasta en su escritorio, en su documentación, en sus papeles, en cómo ¿cómo le llamaban? Escritorios limpios, ¿no? Mi papá me contaba alguna historia de un compañero que su escritorio estaba así, oye, tal cosa, espérame por aquí, ¿no? Y, mira, aquí está el de la semana pasada. No, pues ya no. Eso se demuestra en una persona que es sabia. Y Job deja entrever que es una persona que tenía perfectamente control y orden de todas las cosas. Y apartado del mal, viene a ser algo que dice Salmo 37:27, que dice, apártate del mal y haz el bien. Alguien que tiene sabiduría y es temeroso del Señor, busca no hacer lo malo. Es ilógico, incongruente, que alguien diga temer a Dios y haga cosas contrarias. ¿Cometemos errores? Sí. ¿Podemos transgredir la ley de Dios? Sí. Pero una cosa que nos transgredamos por ocasión, por error, por un momento de debilidad, a que tengas una costumbre permanente de. Job 1:5 describe cómo Job inclusive ofrecía sacrificios por sus hijos, porque decía, por si han pecado, por si han blasfemado contra Dios en sus corazones. Estaba tan consciente el Señor que decía, no vaya a ser que mi hijo, ¿no? Por si mis hijos, él quería estar bien con Dios. Y así podemos ver en Job 1:21, Job 42:1-6, Job 42:10-15. Podemos entender esto. Él tenía una relación con Dios. Él conocía de Dios. Entonces, número 1, el sufrimiento que sufre uno que conoce a Dios con uno que no conoce a Dios es literalmente diferente y contraria. Vuelvo a reiterar, el Hijo de Dios sufre para bendición. El insensato, el impío, sufre a consecuencia de sus decisiones. Ahora, ¿qué crees? Job tenía un enemigo. Vamos a Job 1:6.
Y todos los hijos de Dios tenemos un enemigo que siempre está ahí tratando de echarnos tierra. Job 1.6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Y quién es Satanás? El acusador. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso a Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Jehová Job a Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y recordemos que la manifestación de la mano del Señor, cuando hablamos de ello, es literalmente su poder visible a los ojos de los hombres. Pasa de lo espiritual a algo natural que podemos... Pero quítale tu protección, quítale tu bendición, quítale tu cobertura, quítale tu gracia y vas a ver si no blasfema contra de ti. Y de hecho, dice 1 de Pedro 5.8, de hecho Satanás es adversario. 1 de Pedro 5.8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás es un chismoso, literal. Porque si hacemos algo mal, va inmediatamente delante del Señor. Mira, ¿ya viste? ¿Ya viste a Arturo? ¿Ya viste a Alma? ¿Ya viste a Lupe? ¿Ya viste a Arturo? Mira lo que hicieron, míralos. Y son tus hijos. Te lo cuento para que oremos por él, ¿no? Satanás anda buscando pretextos. Y de hecho, hasta algo que pareciera, ¿cómo dice? No hagas cosas buenas que parezcan malas. Pues él dice, hizo una cosa mala, ¿eh? Oye, pero hizo así. No, pero fue mala, ¿no? Tenemos a alguien que siempre está de continuo buscando señalarnos. Y a veces nos topamos con esto aún humanamente. ¿Cuántas veces hay personas que están al pendiente de nuestras vidas? No me des ejemplos, ¿no? Pero es verdad, tenemos a gente que, inclusive en las redes sociales, dicen, oigan, ¿por qué no tienen una vida propia? ¿No? O sea, no soy tan importante como para que se estén fijando en mí. Acaba de salir un video de Maite Perroni. Es una mujer muy guapa. Pero no sé si tuvo problemas de tiroides y tuvo un sobrepeso. Entonces salió público y las críticas, está gorda, que no sé qué, dicen, eso que me señalan con mis 72 kilos, hubieran visto cuando pesaba 96. Dice, pero o sea, ¿por qué hacen eso? Dice, y tengo 3 narrativas, o confrontarlos, o darles gusto, o entrar en conversación. ¿Saben qué? Yo estoy a gusto con mi cuerpo, no tengo problemas. Yo estoy preocupada con mi hijo, en lugar de estar pensando en lo que dicen. Siempre tenemos a alguien que nos quiere señalar. Y nos busca señalar donde más nos duele. Y es que, y eso, o el clásico, y eso que eres hijo de Dios, y eso que eres cristiano, y eso que vas a la iglesia, te voy a acusar con el pastor. Literalmente son personas usadas por el diablo. Porque si fuera alguien temeroso de Dios, en lugar de hacer eso, te hablaría aparte, te exhortaría, te diría, oye, creo que lo que estás haciendo es así, así, y delante del Señor no es correcto. ¿Cómo te ayudo? Eso sería lo correcto. Entonces siempre vamos a tener a alguien, y Job lo tenía. Dios le habla bien a Satanás de Job, y Job, le habla bien a Satanás de Job, y Satanás, pues sí, pues lo tienes consentido, ¿no? Le das todo. Y dice Dios, ok, te voy a probar que es fiel delante de mí. Y vemos en Job Job 1 del 13 al 17 cómo pierde todas las posesiones, todas sus riquezas en un día. Bye. Pierde sus bueyes,
y asnas. Después dice que cayó fuego del cielo y perdió las ovejas y a sus pastores. Y luego dice que 3 escuadrones de caldeos se arremetieron contra los camellos y se los llevaron. O sea, todo lo que le podía dar seguridad material le fue quitado. ¿Te acuerdas del pasaje en la parábola del rico insensato que dice Jesús en Lucas 12, 3 al 21? Miren, yo tengo riquezas. Es más, tengo tanto que voy a tener que hacer unos graneros más grandes para meter toda mi riqueza. Y dice, ay, pobre de ti. No sabes que hoy esta noche vienen por ti. Y todo lo que hiciste. Y hay creyentes, no lo voy a llamar hijos de Dios, lo voy a llamar creyentes o cristianos, en comillas, que mientras todo les camina bien y tienen negocios y tienen prosperidad, aman a Dios, pero les es quitado y se olvidan de Dios. De hecho, ese es un problema del evangelio de la prosperidad. El Señor, hay varios videos, pero hay uno que yo me pongo a pensar, qué barbaridad, o sea, hasta me da coraje. Es que el Señor me dijo que construya una bodega aquí junto a la iglesia porque la voy a llenar de los carros últimos modelos y deportivos que Él me va a dar. Si Jesús anduvo en un pollino y eso nada más para entrar a... Yo quisiera saber si Dios les quitara a todos y esos hombres permanecerían. O por ahí salió Guillermo Maldonado diciendo, Señor, ¿por qué el pecador prospera? ¿Dónde están mis millones de dólares? Mira, te he estado sirviendo, merezco mi $1,000,000. Uy, qué bueno que lo haces por amor, si no, ya me hubiera preocupado que me cobres por venir a predicar, ¿no? No es así. El corazón del hombre tiende a buscar la seguridad en las cosas materiales cuando son pasajeras. Y es lo que habla el rico insensato en Lucas 12 el Señor Jesús. No está en las riquezas. El salmista dice, no me des mucho para que teniendo mucho me olvide de ti, ni me des poco para que blasfeme tu nombre. Dame del pan necesario diario. Y yo no sé si hoy tú estás cómodo con lo que tienes. No sé si sea suficiente, sea mucho, sea poco. Pero yo le doy gracias a Dios porque de nada tengo necesidad. Y si necesito algo, de alguna manera Dios provee. Oh, y hoy fue un ejemplo muy claro. Dios me regaló una camisa, una playera roja. O sea, cuando no pides y no te preocupas por eso, Dios, ándale, hijo, mira. Recuerdo mucho cuando fui a dejar a mi hermana a Mérida. Literalmente yo dije, Señor, me dices vacaciones gratis, con todo pagado, y unos paisajes que no saben cómo disfruté ese viaje, ¿no? Yo iba manejando y con mi hermana, pero lo que fuimos viendo en el camino, y decía, Señor, o sea, me dices un premio que no me esperaba. Por eso dice la palabra que ni ojo vio, ni oído yo, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, Job le quitaron toda su riqueza, pensando el Satanás que en eso estaba su confianza y que con eso iba a padecer. Y no solamente eso, en Job 1, 18, 19, pierde a sus hijos. Dice el verso 18, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo, quién sabe cuántos tenía, y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Sabes qué ocurrió? Dios no va a permitir que haya cosas antes que Él. Y creo que de las dos cosas más importantes que pueden estorbarnos en Dios es lo material y es lo familiar. Y Satanás lo sabía. Entonces dijo, te voy a quitar sobre lo que tienes tu corazón. ¿Cuántas personas
hay, o cuántas historias hay, de madres que no dejan que sus hijos se casen porque no aceptan que él pueda hacer vida con alguien más que no sea ella. De hecho, por ahí hay algunas historias macabras, tenebrosas, en la cual las madres terminan enamorándose de sus hijos varones y no permitiendo que se casen. O los padres con las hijas, ¿no? Eso no es correcto. No podemos tener nada ni a nadie antes que a Dios. Y ahorita vamos a ver esto. Satanás creyó que se había salido con la suya, cuando Job nos demuestra que aún Satanás está sometido a la voluntad de Dios. Dios permite que los sufrimientos vengan, no de mano de él, sino le dice a Satanás, ve y haz el trabajo sucio, ¿no? Por así decirlo. Porque digo trabajo sucio para que no se malinterpreta y digan, Dios desea mal, no. Pero las consecuencias a las cosas malas, hay alguien para hacerlo, ¿no? En un hotel hay el que se encarga de dirigir todo el hotel, el que se encarga de atender a los clientes, el que se encarga en el restaurante, el que se encarga de los cuartos, y hay quien se encarga de los baños, de limpiar los baños. Satanás es el conserje, ¿no? Literalmente, él tiene que hacer el trabajo sucio, no de Dios, sino a causa de la consecuencia del mal del hombre. De hecho, en Job 1:20 y 21 dice, miren cómo a Job le pesó. Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Qué contradicción, ¿no? Recordemos que en aquel tiempo rasgar las vestiduras, rasurarse y vestirse de cilicio era una manifestación de suma tristeza y dolor. De hecho, si estuviéramos en esos tiempos, ahora que esta alma, su mami partió con el Señor, su muestra, si hubiéramos estado en aquel tiempo, ella se hubiera vestido de cilicio para mostrar su dolor, que estaba en duelo. Gracias a Dios que no, porque sí es doloroso. Creo que con el corazón es suficiente. Pero a lo que voy es esto: cuando era un dolor profundo, se manifestaba de esa manera. La semana pasada, viendo Esther, vemos cómo cuando Mardoqueo sabe del mandato para matar a todos los judíos, rasga su vestidura, se viste de cilicio, se echa ceniza y se pone a clamar afuera del palacio. Dice Job, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó. Por eso Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero dice que dolido y postrado en tierra, adoró. Cualquier otro se hubiera volteado, ay Dios, ahora no me amas, ¿verdad? Estoy mal así por tu culpa, y a lo mejor hasta algunas señas con los brazos y con las manos, ¿no? Job no lo hizo. Dice que se postró y adoró. Y dijo, si tenía, era por Dios, y si no tengo, es por Dios. Sea de una, sea de otra, sea el nombre del Señor bendito. Y eso me recuerda mucho a Romanos 8:28, que dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y leo esto y digo, Job entendía algo, que teniendo o no teniendo, Dios estaba. Y no conforme con eso, Satanás otra vez va de mitotero, hizo su meeting afuera de la presencia del Señor. Y en Job 2:7-9 va y le dice el Señor, va con el Señor y le dice, oye, mira, sigue fiel. Satanás, Job sigue fiel. Pero toca su cuerpo. Y Dios le permite que toque su cuerpo y le salga sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Yo no me imagino qué fuera esto, pero
recordando a alguien que le dio varicela, me decía que se había llenado todo el cuerpo, desde sus plantas de los pies, sus muslos, la parte interior de los muslos, hasta la cabecita. A los que nos ha dado varicela sabemos lo que implica, ¿no? Los granitos con las costritas y la comezón y la desesperación de rascarse. Yo de niño era alérgico al piquete de mosco. Qué dolor, qué incomodidad, porque me picaba un mosquito, me rascaba, se me hinchaba, se me hizo un ronchón, y si me rascaba en otro lado, me pasaba. Ay, cuando me picara el ojo, porque parecía boxeador, el oído porque parecía Dumbo, la nariz porque parecía Cyrano de Bergerac. Si me picaban aquí, todo el labio, entonces hablaba como Rocky Balboa, ¿no? Era muy incómodo. Yo no sé si la sarna de Job podía ser algo semejante, pero si no, era algo que se acercaba. No sé si te ha pasado algo de que no, literalmente ni te puedes sentar, ni puedes estar acostado, ni puedes estar levantado. No sé. El tema es que Job tuvo una sarna y literalmente lo tenía completamente incómodo, adolorido y un mal rato. Dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. O sea, Job tenía lo que hoy conocemos como una manita para rascar y con eso se rascaba, ¿no? Y ¿sabes qué? No solamente es eso, sino perdió la salud, sino también perdió el apoyo de su esposa. ¿Y sabes por qué Dios no le quitó a Job la esposa? Ya que estaba de oferta, pues de una vez la esposa, ¿no? Ya te llevas a mis hijos de una vez. Porque Dios no podía atentar contra la vida misma de Job quitándole a la esposa. Porque la palabra de Dios dice que el hombre y la mujer pasan a ser una sola carne. Y dice, y el mandamiento al hombre es, ama a tu mujer como a ti mismo. Entonces Dios le quitaba a la mujer, era como quitarle la vida a... Hay una película que se llama Amor Incondicional, que hace un relato de la historia de Oseas, y Oseas es el profeta que Dios le dice, ve y cásate con una prostituta para yo hacer muestra del amor incondicional que tengo con Israel. Y se casa con la prostituta y ella anda de loca, lo deja, la tratan mal, llega a estar en venta y Dios le dice o sea, ahora ve y cómprala. Y va y sacan la escena y paga por ella y se la lleva hasta a la casa. Y le dice, nadie te va a amar como yo te amo. Y la mujer como que, ya entendí. Así es el amor en la pareja y por eso no le fue quitada la esposa a Job, porque era atentar contra él mismo. Y Dios le dijo, puedes tocarle todo menos su vida. Y por eso no tocó la vida de su esposa. Pero la esposa no la trató bien, dijo entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Alguien alguna vez dijo que eso se lo dijo porque lo amaba mucho, que le decía, no te quiero ver sufrir, maldice a tu Dios y ya, que te quite la vida, ¿no? Yo no... El contexto del pasaje me hace a mí pensar que no le está hablando en forma amorosa, sino eres una carga para mí, como el coreano, ¿no? Maldice a Dios y ya, que te quita la vida. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Como suelen hablar las mujeres fatuas, o sea, necias, has hablado tú, que recibiremos de Dios. Aguantó en su integridad y su mujer le habló como cualquier persona del mundo. Ay, a ver si es cierto que tu Dios dijera un canto, ¿no? ¿Dónde está tu Dios?
¿Dónde? ¿No? Job mantuvo su integridad con Dios. ¿Y sabes qué peor? No recibió ninguna consolación Job. Vamos a Job 16, 1 al 3. Cosas como estas, consoladores, molestos, sois todos vosotros. ¿Tendrá fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? En la nueva traducción viviente dice, ya escuché todo esto antes. O sea, ya se había echado 14 capítulos de sus amigos diciéndole, señalándole y diciéndole, es que seguramente pecaste, eso también no porque hiciste algo mal, seguramente en lo secreto hiciste algo, seguramente andabas coqueteando, seguramente, así sus amigos lo estaban señalando y dice, oigan, en lugar de que me apoyen, literalmente dijo, para estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? ¿Qué consejeros tan miserables son ustedes? Yo soy el que está mal y me vienen a echar tierra. ¿Cómo dicen? Ven que me está lloviendo, se me mojado y ustedes me están echando cubetadas de agua fría. Nunca dejarán de decir más que palabrería. ¿Qué los mueve a seguir hablando? ¿Te das cuenta cómo todo le fue quitado a Job? Desde sus posesiones económicas, desde su parentela, desde su salud, su cuerpo fue tocado. Su esposa, su ayuda idónea, le volteó bandera y aún sus amigos lo estaban condenando. Es que seguramente, ¿cuántas veces nosotros hemos caído en eso? No solamente que nos lo hagan a nosotros, sino nosotros ser ligeros en decir, seguramente le pasó esto porque hizo. Seguramente por andar así, por andar con su tanito le vino esto. Es que si hubiera, y lo hacemos tan a la ligera sin consultar a Dios. En lugar de ir con Dios y decirle, Señor, ¿por qué pasó esto? Y a lo mejor el contexto del Señor nos dice, nada de lo que imaginaste. ¿Recuerdan cómo Samuel escogió a David? Que dijo, no por las apariencias. Yo veo el corazón. Les decía en una ocasión, detrás de toda persona difícil hay una historia difícil. Ahora que vimos también el tema de amar a tu enemigo, tenemos que bajarle 2 rayitas y tratar de entender por qué la persona es así con nosotros. A lo mejor tú no le hiciste nada y esa persona la trae contigo. Es que tú tienes todo y ¿yo qué culpa tengo? O sea, yo lo tengo sin afectarte. Me llega, es más, ni siquiera me acuerdo cuando recibo las cosas de ti. Como para decir, te lo restriego. Hay personas que su frustración la ven proyectada en nosotros. Por eso les caemos mal. Y tendremos que entrar en un tema de decir, tratar de entender cuál es el origen de sus circunstancias. Ah, no, pero como es un enemigo yo no lo voy a amar. No, cambia el chip, cambia tu entendimiento, ten temor al Señor y muestra compasión. Y es lo que Job les decía, oigan, de hecho en el Job todo 19 no lo vamos a leer, viene toda una manifestación de lo que le fue quitado a Job, desde su perspectiva. Me arruinó por todos lados y perezco, dice el verso 10. Dice 11, hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. O sea, todo en contra mía. ¿Y sabes qué? Y es válido. Es válido sentirse así. Somos seres humanos, no somos de piedra, no somos insensibles, no somos, no nos podemos hacer de la vista gorda. Y de hecho también Job pierde a sus amigos. Porque dice, oye, o sea, ustedes me están tirando con todo. En lugar de que me levanten, me están queriendo poner el dedo encima. Es como ahorita, hay una noticia que le están dando mucha, de minimizando al Chicharito como el máximo goleador de la selección mexicana, ¿no? Ah, pero es que Raúl Jiménez lo va a alcanzar
Y Chicharito una vez lo dijo, los mexicanos somos tan miserables, no puede nadie destacar porque los otros, como los cangrejitos, a demeritar los logros, ¿no? Hugo Sánchez peleaba mucho con eso. Oye, pues yo fui el máximo goleador y me tratan mal, ¿no? Digo, ahí manifiesta otra cosa, pero es verdad. Juzgamos mal las cosas. Y dentro de todo esto dice que Job no pecó. ¿Cuál fue el error de Job? El error de Job, vamos a Job 32, por favor. Dice Job 32:1. Cesaron esos tres varones responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Y esto es que insistía en su inocencia. Entonces Eliú, hijo de Beraquil, busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice que Eliú se enojó porque Job no quería admitir que había pecado y que Dios tenía razón cuando lo castigó. También se enojó con sus tres amigos, etc. ¿Sabes cuál fue el problema de Job? Que por estarse justificando, olvidó el carácter de Dios. Estaba más interesado en defenderse que reconocer a Dios. Su problema fue la presunción. Presumió su justicia. Mira, ¿cuándo presumes algo? Es diferente cuando, por ejemplo, Hugo Sánchez. La humildad sería que todos reconocieran a Hugo Sánchez como máximo goleador y dijera, bueno, pues gracias, pues, te lo dieron mis compañeros, ¿no? Ellos han jugado para que yo meta goles, ¿no? Le agradezco a Dios porque pueden hacer con un talento en los pies. El problema de la presunción es que reconoces que eres bueno y entonces te jactas de ello. Es como lo que hizo Job. Soy inocente y soy tan inocente que ahora Dios tiene que venir a decirme por qué me hizo esto. En eso cayó Job. El problema es cuando tú en lo que eres capaz te sientes superior a los demás. Job lo que hizo es, yo sí soy justo, yo no pequé, ustedes no, porque ustedes me están juzgando. Y ahí ya está su error, pero yo soy inocente. Soy tan inocente que Dios me reconoció como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese título me lo dio Dios a mí. ¿Te imaginas a Job caminando? No soy el consentido de Dios. Yo soy perfecto delante de él. Date cuenta, David obtuvo un título que nadie más ha recibido, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y cuántas veces leemos que David andaba? No me hagas nada, porque yo soy un hombre conforme al corazón de Dios. Tú no, pero yo sí. Así que, atrás de la raya que estoy trabajando. Abraham, la palabra dice que era conocido como amigo de Dios. ¿Y cuántas veces vemos a Abraham? Hazte para allá. Sodoma, te voy a salvar porque tengo palancas con Dios, me lo agradeces a mí. Después te digo cómo. No, aún siendo Job amigo de Dios, cuando intercedió por Lot y Sodoma y Gomorra, Señor, no se enoje conmigo, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay 100 inocentes? Y Dios los perdona. Bueno, Señor, pero ¿y si hubieran nomás 50? Los perdono. ¿Y si hubieran más 30? Los perdono. El Señor, no te enojes conmigo. ¿Y si hubieran nomás 10? Aún por 10 detengo mi... Y dice que Dios dijo, me voy, si no, va a entrar en buen fin, ¿no? Pero nadie se jactó de esos atributos para andar acá. ¿Sabes quién lo hizo y murió? Amán.
Lo veíamos en Esther la semana pasada. Cuando el rey dice, ¿qué le voy a hacer a aquel que ha buscado mi favor? Y el otro diciendo, pues di que se suba a tu asno, que te pongan una capa tuya, que le pongan tu cetro y que lo paseen por la ciudad pregonando, esto es lo que el rey va a hacer cuando alguien halle gracia delante de él. Pero Amán lo había propuesto para él, porque él dijo, pues yo soy el segundo, yo soy el brazo derecho, yo soy el consentido del rey. Y dice, pues perfectamente eso, ve y hazlo con Mardoqueo. Dice la palabra, mejor es que te digan, ven, siéntate acá, a que te sienten en la cabeza y te digan, oye, perdón, este lugar está apartado, ¿puedes pasar, por favor, a la parte de atrás? Eso fue lo que le ocurrió a Job. Se creyó tan justo que literalmente cayó un caso en un punto de decir, Dios, quiero que venga, he hablado con él y no me responde, pero quiero que me venga a decir, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Se le olvidó algo que dice Pablo, no hay justo ni aun uno. Él tiene misericordia de que él decide tener misericordia. Job fue ignorante y sus amigos malos de corazón. De hecho, su amigo Eliú, el más joven, el que ahorita que leíamos ahí en Job 32, su enojo era con, miren, tú de engreído, creyéndote justo, cuando ahí está tu error. Y ustedes, literalmente les dice, inútiles, no son capaces de argumentarle correctamente a Job. Y Eliú dice, yo siendo el más joven, yo dije, me voy a sentar aquí, voy a escuchar a los que están llenos de sabiduría por ser más ancianos. Pero ahora me van a escuchar, porque no es posible que tú no te bajes de tu tabique y que ustedes anden como ciegos errantes. Eso fue lo que les dijo Eliú. Y ¿sabes qué? Si lees Job, yo te recomiendo que lo leas una traducción viviente en cualquier versión que no sea Reina Valera, que trae un lenguaje más complicado. Pero todos los argumentos que le dicen sus amigos a Job respecto a Dios son correctos. El problema es que no aplicaban en ese momento. Pero sus amigos conocían a Dios. Hablan de un Dios justo, creador del cielo, que no da por inocente al culpable. Sacan muchas características de Dios, pero nada aplicable en ese momento. A los cuestionamientos de Job se le recuerda que Dios no tenía que defender su voluntad. Quiero que venga Dios y me diga por qué hizo esto. ¿Tú puedes hacer eso con tus padres, por ejemplo? ¿Con una autoridad? No. Hay de aquel hijo que quiera juzgar a sus padres. ¿Por qué hiciste así? Literalmente el papá le puede decir, aquí te importa. Literal. Conocí la historia de alguien, una mujer ya mayor, que el nieto le vino a juzgar su vida, sus relaciones con quien haya sido hombres, y dijo, es que tú, abuela, hiciste esto y esto, y por eso te pasa esto. Cuando a mí me contó la historia, dije, ¿y quién es él para venirte a decir lo que tú hiciste de tu vida? No hay por qué. A Job se le olvidó algo importante que sí hicieron Samuel y Josué. ¿Recuerdas cuando Dios le habló a Samuel? ¿Qué le dijo? Habla, porque tu siervo, oye, Samuel, habla. Cuando Josué se topa con el varón de Dios, el ángel, le dice, no, más como príncipe del ejército del Señor, he venido ahora. Y José se postra y dice, ¿qué es lo que manda el Señor a su siervo? No cuestiona, más bien, ¿qué quieres que haga? Eso es lo que Job debió haber hecho. Ese fue el error de Job. Y ya para terminar, vamos a Job 42. Y lo cantamos hace ratito.
habla Eliú y después toma Dios la palabra. Y le dice, te crees muy, chucho cuerera, ¿cómo chucha cuerera, no? Te crees muy, tu chicharrón truena. Y Dios le empieza a hacer una serie de cuestionamientos a Job. Le dice, ¿dónde estabas tú cuando fue hecho la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando se estableció la separación? ¿Dónde estabas tú cuando puse la circunferencia? ¿Dónde estabas tú cuando puse las lumbreras? ¿Dónde estabas tú, etcétera, cuando tales los animales? ¿Dónde estabas tú cuando literalmente Dios cayó a Job? Y entonces viene la respuesta de Job en Job 42, capítulo 42, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, Job le está diciendo, me cachaste en mi pensamiento, pensé que no lo sabías y ya me descubriste. Y no jactándose, sino con toda la pena de decir, me equivoqué. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué es lo que hizo Job? Literalmente fue y dijo al Señor, me equivoqué, perdóname porque soy, varón por expresión, soy bien tonto, ¿no? Yo aquí de soberbio, hablando cosas que ni siquiera, ahorita que lo medito, ni siquiera sé por qué las dije. Hablé por hablar. Dice, Señor, perdóname, porque tú estás sobre todas las cosas. Y le dijo Dios, no, o sea que no te preocupes. Job fue llevado a un nuevo nivel espiritual después de esa circunstancia que vivió. Y vas y lees el capítulo 42, Dios hace que ore por sus amigos, porque sus amigos eran dignos de condenación, y intercede por ellos. Ora porque antes de que extienda mi mano y fuego. Y Dios le restituye al doble todo lo que tenía. Lo llevó a un nuevo nivel. Y aunque aquí la manifestación vino porque le dio el doble de todo lo que tenía, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, 6,000 camellos, 14,000 ovejas. Dice que tuvo nuevamente 7 hijos y 3 hijas. Y vamos a cerrar con eso. Y vamos a cerrar con eso de las 3 hijas. Y vamos a cerrar con eso de las 3 hijas de Y vamos a cerrar con eso de las 3 hijas de Ken Japuk. Y pregunto, ¿tres hijos no es hijas? Te voy a decir. Gemima significa paloma. Y también implica día claro o luminosidad. Es una imagen de belleza y paz y suavidad. La paloma es símbolo de pureza y ternura. Es la restitución de su pureza e integridad. ¿Recuerdas que al principio decía que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Cuando dice apartado del mal, Dios le restituyó, después de la prueba, después del sufrimiento, su pureza e integridad. Cesia, que viene de casia, que era una especie aromática similar a la canela. Evoca fragancia, valor y deleite. Sugiere honor y aprecio. Dios le restituyó a Job su honor y su valor. Esto es cuando dice temeroso de Dios. Y Keren Japuk, que significa cuerno de antimonio. Keren significa cuerno de antimonio. Y Japuk, es un polvo cosmético oscuro. Es como el rímel. Es como un filtro en las fotos.
que te pone acá delineamiento en los ojos. Eso es Keren Kapuk, el frasquito para pintar los ojos. Simboliza dignidad y restauración tras el sufrimiento. Dios restituyó la dignidad y la integridad de Job, hombre perfecto y recto. Puede ser que el sufrimiento te haga parecer que has perdido tu dignidad, tu honor y tu pureza. Pero ¿sabes qué? Es un trato de Dios para perfeccionarte. Aún sus amigos lo menospreciaron. Su esposa lo menospreció. Dice ahí en Job 19, aún sus siervos, él les daba una orden y le decían, ¿qué me vas a andar mandando? Primero levántate ahí de tu enfermedad y luego me mandas. Literalmente da a entender eso, Job. Ni aún mi siervo me hace caso, ni porque yo se lo estoy diciendo. Pareciera que en el sufrimiento perdemos muchas cosas, pero la realidad es que Dios nos restituye después del sufrimiento a una mejor posición. Y esa es la restauración, la redención que nos trae el Señor Jesús. No importa lo que hayamos sufrido o padecido. Él, no importa lo que sufras en esta tierra, la vida eterna nos va a compensar todo lo que aquí hayamos sufrido. ¿Qué pasó con Lázaro y el rico? Cuando el rico está en el sufrimiento, dice, ay, ¿por qué es Lázaro? Está allá y yo soy acá. Bueno, él en la tierra sufrió y padeció. Ahora le toca él ser consolado. Y tú tenías riquezas y estás donde debes de estar. No te quejes si estás pasando por sufrimiento. Y terminemos con esto. No te quejes si estás pasando por malos momentos. O si crees que tu vida ha sido de pleno sufrimiento y que me llueve sobre mojado. No. Tienes que voltear a ver y preguntarle a Dios, no el por qué, sino el para qué. Y mucha gente se queda, ¿por qué? Se queda en el por qué a mí, por qué yo, por qué los demás no y yo sí. Y en lugar de ver lo que el Señor ha trabajado en nosotros, yo insisto mucho esto, y creo que te lo comentaba en un momento. Los sucesos con tu mami tenías que ser tú, porque Dios te había entrenado mucho tiempo antes para poder atender a tu mamá. Como Vero con mi tía Luz. Como Miriam con su mamá. Son personas que han dicho, es que tenías que ser tú. No podía ser nadie más, porque nadie más hubiera sido preparado o preparada para tal situación. Nuestros momentos de sufrimiento vienen a ser momentos de que el Señor trata con nuestro carácter para hacernos mejores personas, comportarnos de mejor manera y sobre todo tener un nuevo nivel espiritual delante de Él. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias porque siempre estás al pendiente de nosotros. Aún en nuestros momentos de debilidad, de sufrimiento, Señor, tú formas nuestro carácter, lo utilizas para gloria tuya. Pablo mismo decía que él, todo lo que había pasado, era para que tu gracia creciera en él, para que se bastara en tu gracia. En el regalo no merecido, él lo recibiera. Señor, Job padeció y sufrió. Muchos de nosotros hemos padecido y sufrido, y nos hemos preguntado el por qué. Y aún nos sentimos justos, y a lo mejor somos inocentes, sí. Pero Señor, si tú tienes que tratar algo con nosotros, es necesario el padecimiento para formar carácter y tener paciencia y crecer en ti. Señor, no importa lo que hayamos pasado, si tú estabas con nosotros. No importa lo que pasemos, si sigues con nosotros. No importa lo que venga, si estamos tomados de tu mano. Padre, nos hemos quejado y hemos dicho, ¿por qué crecimos sin padre? ¿Por qué mi papá no estuvo? ¿Por qué mi mamá me abandonó?
¿Por qué fui desechado por mi familia? ¿Por qué viví en la calle? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué de muchas circunstancias adversas? ¿Por qué pasé hambre? ¿Por qué tuve necesidad? Y Señor, fue para formarnos en ti. Padre, no queremos llevar las consecuencias de nuestros actos y sufrir por nuestras decisiones lejos de ti. Si hemos de padecer, que sea en ti, por causa de tu nombre, y que tú seas glorificado y seas formado en nosotros. Señor, danos tu carácter. Que el Señor Jesús, Señor, tú manifiéstate en nosotros, danos tu vida. Quédate tú en nosotros y que nuestro yo mengue delante de ti. Y si hemos de pasar aflicciones, que seamos fortalecidos en ti. Señor, si es necesario que nos quebrantes como el barro para hacernos una vasija de honra, quebrántanos en tu amor. Señor, gracias porque como a Job le restituiste, y no porque vayamos por la doble porción de las cosas que tenía, Señor, sino que con que seamos preservados en vida, buscando primeramente el reino de Dios y tu justicia, todas las demás cosas les son añadidas. Job recibió lo de añadido porque primero se puso a cuentas contigo y dijo, no entendía lo que hablaba, pero ahora entiendo. Ahora te conozco más que ayer. Señor, llévanos a conocerte más que ayer. Y que mañana podamos crecer en más de conocerte a ti. Guarda nuestras vidas, Señor, y trae fortaleza sobre los que están pasando aflicciones y dificultades, para que tú seas manifiesto y glorificado en ellos. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén.